creo que todos me oyen y no tengo poquita voz. A veces se me olvida que tengo micrófono, porque en mi país casi no había. Antes que nada quiero testificarle un momentico. Sé que me conocen como la esposa del apóstol Raúl Martínez. Bendito sea Dios. De mi mundo, el hombre más lindo de la tierra. Pero por la gracia de Dios, nací en un hogar cristiano. Siempre que voy a un lugar por primera vez y voy a compartir la palabra, me gusta decir esto. Nací literalmente en una plataforma. Literalmente. Antes, los que llevan años en el evangelio saben que antes los templos tenían una cortina aquí, ¿verdad? Y mi mamá se le presentó mi parto en el culto. Cuando finalizó el culto, le dijo a mi esposo, a su esposo, cierra, mi papá, cierra la cortina, por favor, que estoy de parto. Y mi papá, ya sabe los hombres, ¿verdad? Se columpean siempre. Mi papá le dijo, sí, mijita, ya nos vamos. Llamó unas hermanas, cerraron la cortina y literalmente ahí nací. Pero lo guau es que siempre mi mamá me dijo, no por nacer en una plataforma tú eres cristiana. Tienes que entregarle tu vida al Señor. Bendito sea el Señor, que el Señor en su misericordia me salvó, me rescató y me ha dado la bendición de servirle. Ya mi esposo se me adelantó y les contó por ahí que cuando me enamoraba hubieron dos cosas que le dije. Y él me dijo, yo también tengo dos cosas que decirte. Y estábamos ahí muy amigos, me gustaba mucho, pero tengo dos cosas. Primera, nunca voy a ser pastora. Y él me dijo, esa es la primera que yo tenía también. Servir al Señor sí, pero ser pastor no. Es que somos hijos de pastores. Mi esposo de tercera generación y yo de segunda generación, mis abuelos eran ancianos de la iglesia. Y lo próximo que le dije es, nunca me voy a ir de Cuba. Los chistes de Dios, ¿verdad? Pero el Señor, como dice la palabra, nos atrajo y nos tiene aquí para su gloria y para su honra en el ministerio, sirviéndole. Amén. Muchas gracias a la pastora Debbie, al pastor Fernando, gracias por la amabilidad de invitarme y sobre todas las cosas, gracias a Dios por el amor de ellos, gracias a Dios por la amistad que Dios nos ha permitido tener. Fíjese que yo estaba estudiando la palabra y yo quería ir por un camino, pero el Señor me llevó por otro. Y yo sé que ya ayer el pastor les enseñó y ninguna quiere ser Basti. Amén. Todas queremos caminar y andar en el decreto que el Señor dio a la reina Esther. Amén. Y una de las cosas que me llama a mí la atención de esa historia es que cuando se llamó, se quitó a Basti, se trajo a Esther, se dijo esta palabra. Y a mí ese pedacito me llama la atención de toda esa historia. Es que no queremos que nuestras esposas imiten a Basti. ¿Lo han leído? ¿Sí lo vieron? No queremos que sean como Basti. Eso aparentemente lo dijo el hombre. Pero yo creo que es un decreto de parte de Dios para tu vida y para mi vida. Que seamos una mujer que sirve, que ama, que honra al Rey. Que sirve a nuestro Señor de señores. Aleluya. Quiero ver la hora. Perdónenme. Bueno, imagínense que aquí en mi reloj son las 2:30. Estoy en Dallas. Sí, es para, no quisiera pasarme, no quisiera tomar el tiempo que no es mío. En este último tiempo que estamos viviendo, que es el último minuto, el último segundo de nuestro tiempo, tenemos que tener presente, hermanas, que no tenemos mucho tiempo. Amén. Estamos viviendo una época en que no tenemos mucho tiempo, así que lo tenemos que aprovechar al máximo. Y ya Dios dio una orden, está escrito, y la orden que Dios dio y que yo traigo en esta mañana para compartir contigo, una de las hermanas que profetizaba me lo confirmó. Dios te ha llamado para edificar. Hay un decreto de parte de Dios para tu vida y para mi vida para edificar. El decreto es este. La mujer sabia edifica ¿qué? Su casa.
A veces pensamos que la casa es del esposo, la casa es de la suegra, la casa es de los hijos, es su casa. La mujer sabia edifica su casa. Hay un principio en la palabra de Dios, sé que ustedes lo conocen porque estudian la palabra y tienen ministros que le enseñan. Y el principio bíblico es este: yo soy una casa. Yo soy una casa. ¿Quieres decir yo soy una casa? El próximo principio es mi familia es una casa. La iglesia es una casa. El mundo es una casa. Si usted estudia el libro de Génesis, yo no le voy a detallar eso porque sería otra enseñanza, otra administración. Pero si usted estudia el libro de Génesis, comienza así la historia de la humanidad. Si usted ve Génesis 7 capítulos, solo voy a mencionar estos 4 que me interesan. En el primero, la creación. Yo soy la casa que Dios construyó. Eso necesito que lo tengas en tu mente, en tu espíritu mientras enseño. Mi familia es una casa. Noé y su familia. ¿Qué le dijo el Señor? Entra tú y toda tu casa. ¿Cómo dice? Y toda tu casa. Tenemos que entrar nosotros y toda nuestra casa. Pero por eso necesitamos edificarnos, para poder edificar nuestra casa. La iglesia es una casa. El capítulo 21, los pozos que se abren. Si se acuerda, ¿verdad? Abrían un pozo, se lo quitaban. Abrían otro pozo. Así es la vida del evangelio del cristiano. Abrir pozos, 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 donde hay agua de salvación. Lo tercero, la iglesia, el mundo es una casa. Isaac siendo enviado a su familia. Si lo recuerdan, regresó, estuvo allá donde habían otras naciones, otros pueblos, llevando la palabra del Señor. Entonces estamos de acuerdo en que tenemos 4 casas. ¿Qué sucede? Normalmente nosotros queremos edificar el mundo. ¿Verdad que sí? Queremos empezar por fuera. Y si yo fuera fulana, en la casa de fulano, yo hiciera tal cosa. Y si fuera mengano, sutano, yo quisiera que fuera mi esposo para que usted viera. Yo quisiera que fueran mis hijos. Bendito sea el Señor. Tenemos que empezar por edificar nuestra casa, para entonces llegar a nuestros hijos, llegar a la iglesia a edificar y después a la familia. Los decretos para edificar vienen de parte de Dios. El decreto es edificar. La palabra decreto quiere decir edificar, alentar, quiere decir también conducir, quiere decir cubrir. No sé cuántos están anotando. Sé que les gusta mucho poner en la pantalla y ahorita vamos a poner los versículos, pero cuando uno escribe, perdón que yo soy maestra, lo estudié, me preparé para eso. Cuando uno escribe, uno retiene el 80% de lo que escribe. Por eso me gusta que escriba, o que anote en su celular, en su iPad, no sé. Porque de eso vas a retener mucho más que de lo que yo te pueda hablar. De lo que se habla, ¿sabe cuánto guardamos? Para que usted sepa cuánto guarda su hijito. 10%. ¡Wow! Y si es adolescente, el 5%. Y cuando lo va a hacer, se le olvidó la mitad. Es así, hermanas. Pero es lo que usted anota o lo que usted repite. Por eso los pastores usan tanto eso de dígale al hermano que está a su lado. Ya sabe por qué es, ¿verdad? Porque de eso se retiene bastante. Entonces, el decreto es edificar, es alentar, es conducir. Un decreto es cubrir. Un decreto también es enviar. Y un decreto es entregarnos como ofrenda. Creo que de cada una de estas palabras podemos dar un mensaje, ¿verdad? Pero yo voy a hablarles de edificar. Amén. La palabra del Señor nos enseña lo que el Señor le habla a sus hijos. Quiero que veamos el primer versículo que tengo aquí. Dice la palabra de Dios en Esdras 6:14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía dada al profeta Ageo de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel, por mandato de Ciro, de Darío, de Atarjeje,
rey de Persia. ¿De quién fue el mandato de edificar? De Dios. Fíjense que dice claramente, edificaron pues y terminaron por orden de Dios. Dios te está dando un decreto, una orden en esta mañana para que edifiquemos. No importa si no podemos poner los textos, usted búsquelo. Y así se ejercita en buscar la palabra. Edificaron y terminaron porque era un decreto de Dios. ¿Cuántas cosas comenzamos en nuestra vida y no terminamos? ¿O es solamente a mí la que me ha pasado? ¿Verdad? Ahora sí voy a aprender inglés. Esa es la llaga de todas. Benditas las que hablan inglés. Bendita entre las mujeres. Y en verdad nos hacemos el propósito, pero no terminamos. ¿Por qué? ¿Para qué le voy a decir por qué no terminamos? ¿Verdad? Si usted lo sabe. Pero Dios nos ha dado un mandato, un decreto para edificar. Y ese mandato y ese decreto, en el nombre de Jesús, como viene de parte de Dios, lo vamos a terminar. Alabado sea el Señor para siempre. Nosotros necesitamos ser edificadas diariamente, constantemente, para poder edificar lo que más amamos en nuestra vida. Lo que más amamos. Dice la palabra de Dios, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Y yo sé que usted ama a su esposo con un amor especial. Hoy no le voy a hablar de los esposos. A lo mejor un poquito, no. Ya que mi esposo la otra vez vino y habló ahí a las mujeres todo lo que había que hablar, por lo menos ese día. Tal vez usted estaba esperando, ahora viene la pastora a hablarnos a nosotras ahí para que acomodemos aquello. Pero el Señor lo que me dijo que te diga es que tienes que edificar tu casa. No podemos edificar con los pies. Tenemos que edificar con nuestra mente. Tenemos que edificar con nuestras rodillas, con nuestro corazón delante de la presencia del Señor. Dice la palabra de Dios. Yo le traigo los versículos que Dios me dio. Y eso para mí es lo más importante. ¿Sabe por qué? Porque después usted se lo lleva a su casa, lo estudia, lo lee. Yo sé que hay varias pastoras en medio nuestro. Dios las bendiga, bienvenidas al evento, a la casa del Señor. Y yo sé que Dios le va a dar mucho más para que usted hable sobre esto. Dice, porque nosotros somos colaboradores. Colaboradores es sunergos, colaborador de Dios. Y vosotros sois labranza, una granja de labranza de Dios, edificio de Dios. Nosotras somos colaboradoras de Dios. Y a veces nos pensamos que somos la última Coca-Cola del desierto. Sin mí no funciona nada en la casa. A veces lo llevamos, sin mí la iglesia, deja, si yo me voy. Ya van a ver. Hermanas, somos colaboradoras. Mire, a mí me da mucha bendición ser colaboradora. Aprenda eso. No quiera ser cabeza. Tampoco quiera ser cola. Pero no quiera ser la cabeza. Porque ya Dios le puso cabeza. Amén. Y si no tiene una cabeza, no tiene un esposo, al menos tiene un ministro, un siervo de Dios que es su cabeza. Pero mire que nosotras luchamos por ser cabezas. Y entonces lo que andamos es descocotado, dirían en mi país. Ya saben que soy cubana. Y voy a hablar como cubana, no puedo hablar como otro país. Mira, hermana, el día que yo entendí, que yo aprendí, que yo soy colaboradora, yo entré en descanso, en paz. De hecho, cuando mi esposo toma una decisión, él casi siempre habla conmigo, voy a hacer esto y esto. Cuando yo la veo distinta, le digo, mira, mijo, yo pienso que se debe hacer eso mismo, pero de esta manera. Gracias a Dios aprendí nunca decirle si sale mal, te lo dije. No diga eso. Dile a la que está a tu lado, nunca le digas, te lo dije. Porque Él es tu representante de Dios en este mundo. Entonces, como decirle a Dios, te equivocaste, te lo dije. Bendito sea Dios. No se sienta mal cuando su esposo venga a los 2 o 3 días. Escúcheme bien. Menos mal que no le iba a hablar a los esposos.
y te diga, mira mamita, mejor lo vamos a hacer de esta manera. Y tú dices por dentro, esa fue mi idea. La gloria te la va a dar el Señor. Y aunque Él no te diga textualmente, tú tenías razón, Él está reconociendo lo que Dios ha puesto de inteligente en ti y en mí. Bendito sea el Señor. Dice, conforme a la gracia. Somos colaboradores conforme a la gracia. La influencia divina, quiere decir gracia, en el corazón de un hombre, de una mujer, que determina su estilo de vida. Eso quiere decir gracia. Y en este año que estamos en el año de la misericordia, la gracia es doble. Bendito sea el Señor. La gracia es doble para tu vida. La influencia divina tiene que determinar cómo nosotros, tú y yo, actuamos. Dice, la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto, está hablando Pablo, puse fundamento, otro edifica encima, pero cada uno tenga cuidado cómo sobre edifica. ¿Tienes cuidado de cómo tú edificas? O lo primero que te viene a la mente, ¡fuf!, lo soltaste. Es que las mujeres somos muy almáticas, es verdad, somos muy emotivas. Tan emotivas que a veces no procesamos. Tenemos que aprender, hermanas, como colaboradoras a edificar. ¿Cuál es la palabra santa, justa, buena que debemos decir en todo momento? Yo sé que no le estoy hablando de algo suavecito ni blandito. Yo sé que le estoy hablando inclusive de algo en la que todas tenemos que ser edificadas. Amén. Pero quiero recordarte que para eso tú y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios. Para que nos ayude y nos enseñe qué decir, cómo hablar. Y yo quiero que tengas en tu mente de ahora en adelante, ¿esto edifica? Mira, hermana, si no edifica, no lo hable. Eso es en todos los aspectos. Yo te diría algo más, si no edifica, no lo pienses. Como nos molestan los pensamientos, ¿verdad? Ah, bendito sea Dios. Yo aprendí que no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza. ¿Verdad? Pero sí puedo evitar que me hagan un nido. Porque si ya me hacen un nido, estoy muerta. Y no estamos muertas, estamos vivas. Tú no puedes evitar que venga un mal pensamiento y te ronde. Y tú tratando de arreglarlo, no, pues voy a decir esto y le voy a decir lo otro. Ay, como argumentamos con la mente. Tienes que evitar que ese mal pensamiento se haga un nido en tu mente. Porque muchos de los fracasos y de los problemas que tenemos como mujeres en la edificación es el nido que nos hacemos. ¿Sí me entienden eso, verdad? Nuestro pensamiento tiene que ser de edificación. Yo no le estoy hablando de pensamientos positivos, nada que ver. Le estoy hablando del pensamiento que es conforme a la palabra de Dios, a la enseñanza de Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que saber cómo sobre edificar para que la semilla que se nos ha dada sea tratada como labranza del Señor. Quiero que recuerdes que Dios está trabajando en favor tuyo. Dios está trabajando en favor de nuestra casa, de nuestra familia. Y tenemos ministros, bendito sea Dios, que están trabajando en favor de nuestra edificación. Esa semilla que Dios puso en nuestras manos. Y tenemos que saber qué hacer con ella. Pastora, porque usted no conoce a mi esposo. Pastora, porque usted no conoce a mis hijitos. Usted tampoco conoce a mi esposo ni a mis hijitas. ¿Sí? Creo que Dios a cada una nos ha dado lo que podemos llevar adelante. Una vez una señora estaba hablando y un ministro, esta es una historia cierta, y un ministro estaba bendiciéndole y le dijo, bendito sea Dios que cumplieron 26 años de casado. Y el esposo dice, sí, 26 años de casado, felices,
muy bien, muy a gusto y todo el testimonio. Y cuando le dan la palabra a ella, dice, sí, bajo el agua. Ella estaba ahogándose. Wow. Nosotros decidimos si vamos a permanecer bajo el agua o vamos a caminar, trabajando y edificando en lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Porque un día todos vamos a estar frente a la presencia del Señor. Y Dios va a ver y va a dar cuenta de cuál ha sido tu trabajo, de cuál ha sido mi trabajo en la edificación de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia, de la iglesia de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Una de nuestras tareas más difíciles, créame, y si quiere anótelo, una de nuestras tareas más difíciles es vivir bajo la gracia de Dios. Porque el Señor a veces hace cada cosa con nosotros, por nosotros, en nosotros, que no entendemos. ¿Verdad que sí? Muchas veces en consejería pastoral encuentro hermanas que me dicen, ¿y por qué en ministración? ¿Por qué? Y yo siempre les digo, aprendí a preguntarle al Señor, ¿para qué? Porque aún, hermanas, lo más difícil que tú puedas tener, que tú puedas estar pasando en tu vida ahora mismo, yo te aseguro por un decreto del Señor que es para bien de tu vida, de tu casa, de tu familia. Alabado sea el Señor. Yo lo creo. Y por eso cada día le doy gracias a Dios por lo que sucede. Y no quieran saber ustedes las cosas difíciles por las que pasan los pastores muchas veces, sus esposas, sus hijos. Créame que a veces la furia del enemigo se viene muy fuerte contra la familia ministerial. Que el Señor los reprenda. Pero Jehová de los ejércitos está por nosotros. Nuestra ayuda es el Dios de Jacob. ¡Aleluya! Dice la Biblia, dice la palabra de Dios. Pablo dijo, me fue dada la capacidad para edificar de forma sabia. Me fue dada la capacidad para edificar de forma sabia. No sé si viste eso en el versículo. A Pablo le fue dada esa capacidad de edificar en forma sabia. Ya le mencioné que la sabia es la que edifica. Pero la segunda parte del versículo no la podemos obviar, ¿verdad? Dice, más la necia la destruye. Hermana, Dios nos ayude, Dios nos guarde, Dios nos haga capaces de andar, de caminar, de vivir en sabiduría. Bendito sea el Señor. Tenemos que saber poner los fundamentos en nuestras casas, poner los fundamentos en nuestros hijos, porque el tiempo es corto. Y tal vez estás pensando, voy a poner un fundamento cuando lleguen a la universidad. Voy a poner parámetros cuando estén en grado secundario. No, hermanos, desde que están en tu vientre. Desde pequeñito tienes que empezar a enseñarle, a ministrarle, a edificarle, a decirle, tú eres un hijo de Dios. Dios te ha permitido vivir en esta casa donde somos cristianos, donde vamos a vivir, a agradar, a servir al Señor. Y tengo otra noticia que darte. Es posible que en el camino tus hijos tomen atajos. Amén. Y no sigan el camino que tú le enseñaste. El camino por el cual tú pensaste de flores, bello, que iba a caminar. Pero yo quiero decirte en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús, por un decreto del cielo, que no importa el atajo, el desvío que traten de tomar nuestros hijos, son la herencia de Jehová. Bendito el Señor para siempre. Bendita sea la gloria del Señor. Nuestros hijos son la herencia de Jehová. La palabra no miente, la palabra es real. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y tu casa. Bendito sea Jehová. Yo no sé si usted siente la presencia del Señor. Pero Dios es real, es maravilloso en este lugar.
en tu vida y en mi vida. No permitas que el enemigo te traiga nada más a tu mente, pero lo que están haciendo, y tú entonces en el nombre de Jesús y reprende, y te llevas tanto tiempo hablando de eso que no te ocupas de edificar en lo que tienes que edificar, en lo que tienes que hablar, en lo que tienes que decir. No es que no tenemos que orar, bendito sea Dios, eso es el pan nuestro de cada día. Pero créele a Dios, mi hermana. Mire, si no edifica el Señor, en vano trabajamos. Es el Señor el que nos ayuda a edificar nuestra casa. Si Jehová no vela, en vano velamos. Mire que nos despertamos a velar nosotras a veces, ¿verdad? ¿Y qué estará haciendo? Y ahora con los dichosos celulares. ¿Verdad que sí? Sobre todo cuando tienen cierta edad. ¿Qué está escribiendo? ¿A quién le está escribiendo? ¿Con quién? Yo no sé su método, pero mis hijas, bueno, ahora por la gracia de Dios hay una que se casó. Bendito sea Dios. Pero mientras estaban bajo nuestro techo, y gracias a Dios todavía, aunque está casada, lo tengo. Yo le decía, no, yo tengo que tener la clave. Amén. Y más si es chiquito, hermana. Amén. No, yo tengo que tener tu clave. Yo tengo que saber quiénes son tus amigos, con quién hablas. Y mire, cuando menos se lo imaginaba, nosotros, sobre todo su papá, abríamos. Están bajo nuestro techo. Están bajo nuestra cobertura. Están bajo nuestra guianza, nuestra enseñanza. Y no se edifica dejándolos. Y no. Sí, tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que esperar en el Señor. Pero nuestra parte tenemos que hacerla nosotros. Bendito sea el Señor para siempre. Nosotros tenemos que tener nuestra vida bien alineada, bien edificada en el Señor. Para que nuestra casa esté fundamentada sobre la roca. Porque solamente sobre la roca nuestra casa no se hunde. Hay una advertencia de cómo edificar y esa nunca la podremos cambiar. Dice 1 Corintios 3:11. Nadie, ¿quieres decirle a la que está a tu lado? Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Bendito sea el Señor para siempre. Muchas veces nuestros fundamentos son, mi mamá lo hacía así, mi abuelita lo hacía así, me enseñaron a hacerlo, la tradición en mi país. Mi esposo tiene una frase, y aclaro que es de mi esposo porque es el que siempre la dice, y es correcto que yo les diga que mi esposo tiene una frase que él dice siempre en la iglesia, y espero que no sea fuerte para ustedes. Mi esposo siempre dice, cuando vinimos de nuestros países nos trajimos nuestras costumbres, amén, nuestras tortillas, nuestros tacos, en el caso de los cubanos nuestros arroz, nuestros frijolitos, ¿verdad? Pero junto con eso también se cargaron los demonios, las costumbres, lo que a Dios no le agrada. Bendito sea el Señor para siempre. Tenemos que saber cuál es el fundamento que ha puesto el Señor. Tenemos por eso, hermanas amadas, que ir a la Biblia, a la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Yo no quiero que me levanten la mano, pero muchas veces tenemos tiempo para todo, menos para la palabra de Dios. Es impresionante cómo, mire, escuchamos mensajes, escuchamos palabra. Bendito sea Dios que Benecer se caracteriza por tener palabra de Dios. Pero pensamos que eso de tener palabra de Dios es para los ministros, para que nos los compartan. Entonces nosotros tenemos información en nuestra mente. Y a veces somos una mujer con una gran cabeza llena de Biblia. De todos los libros de la Biblia, de todo lo que nos han enseñado, de la doctrina. Pero la palabra de Dios es un alimento para el alma tuyo diariamente, para que seas edificada. Yo no te estoy diciendo que te tienes que leer 4 capítulos, 10 capítulos, 20 capítulos. No. Yo te estoy diciendo que tienes diariamente que comer tú de la palabra de Dios, para que ella se convierta en revelación a tu vida, para tu casa, para tu familia.
Los pastores no pueden ir a tu casa todos los días y edificar tu casa. Amén. Nosotros somos colaboradores de ellos, pero no pueden. No nos podemos multiplicar de esa manera. Pero tú sí puedes leer un versículo de la palabra de Dios. Mira, si tu esposo no es cristiano, no le diga, la Biblia dice, porque ya no te escuchó. Porque tú eres la santa, yo soy mujer. De acuerdo a eso. La santa, la espiritual, tal vez hasta la profeta. Y no es que no lo seas. Pero a la vez que usted le dice, la Biblia dice, cerró. No sé cuántas trabajan, pero igual pasa con nuestros compañeros de trabajo. A la vez que tú le dices, no, porque la Biblia enseña, cerraron. Apréndase lo que dice la Biblia y dígaselo sin decir que es la Biblia. Constantemente. Yo tengo unas compañeras, por la gracia de Dios estoy trabajando y quiero aclarar entre paréntesis. Bendito sea Dios que no es por una necesidad. Amén. La iglesia nos sostiene, nos ayuda, pero mi esposo siempre está viajando, ya ustedes lo saben. Y pasaba muchas horas sola en el departamento. El doctor me mandó a hacer ejercicios. ¿Se imagina? Yo a mi edad ir allí. Bendita las que lo hacen y les gusta, pero yo la que más hago es caminar. Pero eso de estar, no nací para eso. Perdón. Entonces decidimos que tomara un part-time en una tienda y voy y lo que hago es acomodar las cosas de bebé y bueno, es algo sencillo. Pero tengo compañeras, por supuesto. Y cada vez que dicen algo, cuando yo llegué, yo le dije a Raúl a la semana, me voy. Son bien endemoniadas. Se fajaban por el trabajo unas con las otras, todo eso. Pero el Señor me habló y me dijo, estás aquí por algo. Mire, hay árabes de cualquier país de Latinoamérica, no voy a mencionar para que nadie se sienta mal que le dije endemoniado a lo de su país. Hay hindúes. La mayoría de ellas hablan un poquito inglés, igual que yo, nada de español. Otras sí hablan español. Pero Dios me ha dado la gracia para, por seña, en la forma que pueda. Oro por la árabe. Me pide oración porque su hija está en Irak. Y a la esposa una vez se la tomaron preso. Bueno, es un testimonio, ¿ve? Y yo le decía que yo le iba a pedir a Dios. Y le iba a pedir a Dios. Y después me texteó, bendito sea Dios, ya soltaron y me puso así, bendito sea Dios. Yo me quedé, me lo escribió en inglés. Y yo a mi hija, escríbele y dile esto, escríbele. Y una de las cosas más fuertes que tenían ellas eran las discusiones entre ellas. Ya voy a cumplir 2 años allí entre ellas. Y yo siempre le digo, la blanda respuesta quita la ira. Se me quedan mirando como... Hay otras que son católicas, pero dice que son cristianas. Y yo constantemente le digo, ¿tú eres cristiana? Nada que ver. Pero estoy declarando sobre ella. ¿Tú eres cristiana? Las cristianas no hacen eso. Las cristianas dicen esto. Las cristianas actúan así. Mira, hermano, ha sido del día a la noche. Eso sirve para cualquier cosa. Pruebe a usar la palabra de Dios, a hablar la palabra de Dios, a tener la palabra de Dios en su mente, en su corazón. Porque si solo la tiene aquí, en el pensamiento, es letra muerta. Tiene que ser que sus manos, sus pies, su boca, su corazón hable, practique la palabra de Dios. Así se edifica. Dice la Biblia, ahora bien, si sobre este fundamento, ¿quién es el fundamento? Cristo. Sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno va a ser evidente. Quiero detenerme un momentico ahí. Hay un versículo en un salmo que a mí me gusta mucho que dice, Señor, la obra de nuestras manos confirma. No sé cómo se te ha hecho rema ese versículo para ti, pero para mí la obra que el Señor puso en mis manos son mis hijas naturales y los hijos espirituales. ¿Cómo vemos que hemos edificado cuando esos hijos están sirviendo, amando, consagrados al Señor? Esa es la obra que el Señor confirma en nuestras manos. ¿Cómo sabemos, hermanas, que la obra que estamos haciendo estamos edificando bien? Cuando está saliendo oro molido de los lomos de nuestro esposo,
que la familia que hemos creado, que la familia espiritual que el Señor nos ha entregado, está sirviendo al Señor. Está siendo edificada y está edificando. Cada cual decide con qué edifica. Dice, porque Dios dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha sido edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Bendito sea Dios. Ahorita les hablaba de la prueba y de la dificultad, ¿verdad? Ese es el fuego. Amén. Tu prueba, quieres decirle a tu hermana que está al lado, tu prueba, tu dificultad, ese es tu fuego. Ese es el que te purifica. ¿Y por qué tanto fuego? Dirían en mi país. Perdón si para ustedes es fuerte. En mi país diríamos candela al jarro. ¿Sí saben lo que es un jarro, verdad? Cuando se tirna y se pone feo así que no sirve. No sé si en los países de ustedes lo usan, pero en nuestro país la vasija se voltea. Amén. Se voltea y por aquí se le da candela. Y toda la suciedad se va. Es increíble, es asombroso. Así hace falta a veces que el Señor nos haga. Nos voltee y le dé candela al jarro. Perdonen mi cubanismo. Para que todo lo que nos ha contaminado, para todos nuestros pensamientos, nuestros prejuicios, todo con lo que pensamos nosotros que podemos edificar, se vaya, se salga. Porque eso te daña. Y daña la obra que el Señor quiere hacer en tu vida y en mi vida. Alabado sea el Señor. El fuego te purifica. Yo quiero decirte en esta mañana de parte del Señor, no protestes más por el fuego. Bendito sea Dios. No te quejes por los problemas, por las situaciones, por las necesidades. Dale gracias a Dios y di, Señor, ¿para qué permites esto en mi vida? Muéstrame, Señor. Bendito sea Dios. Recibe recompensa los que han sido edificados sobre el fundamento, sobre quienes ha venido la luz y el fuego purificador del Espíritu Santo de Dios para limpiarnos. Reciben recompensa los que escuchan un decreto y caminan bajo ese decreto. Porque todo lo que edifiquemos, hermanos, está siendo probado por el fuego. Dice, por tanto, de la manera que recibiste, esto es asociarse, tener una relación con Cristo. Por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús el Señor, así andad. Detengámonos un minutico ahí. ¿Cómo era cuando nos convertimos? ¿Alguien lo recuerda? Déjeme ponérsela de esta otra manera. ¿Cómo eras cuando eras novia? ¿Verdad? Que si el arreglito, que si el pelo tiene que estar perfecto. No puede haber un pelito fuera de lugar porque, ay, me veo fea. La ropa, impecable. La casa, hasta pensábamos cómo nos íbamos a reír. Que no sea muy alto para que no piense. Cuando usted sabía que venía en la bicicleta, caminando, en el bus o en su carro, los más aventajados, su corazón ya estaba. Pero usted se casó y pasó el tiempo. Y sí, dime, oye, estoy apurada. Hay que edificar la casa. Tienes que retomar ese momento, ese tiempo, ese lugar para edificarte tú y poderlo edificar a Él. Que Él siga viendo en ti la emoción del amor en la edificación. Eso es el esposo natural. Que el Señor vea en nosotros siempre el gozo, la gratitud, la bendición de haber recibido a nuestro Señor como nuestro Salvador.
Bendito sea Dios. Pero muchas veces nos acostumbramos. Ya soy cristiana. Ya tengo al Señor. Ya estoy sirviendo. Ya soy la hermana fulana de tal. Soy reconocida aquí, allá y más acullá. Tenemos que tener nuestro fundamento arraigado de tal manera que constantemente edifiquemos nuestra casa, nuestra familia y la obra del Señor. Tenemos que ser confirmados en nuestra fe, tal como fuimos instruidos, rebosando de gratitud. Qué difícil es dar las gracias a veces, ¿verdad? A veces lo hacemos automáticamente, ¿verdad? Gracias. Thank you. Cuando usted lo siente de corazón, el tono de voz se escucha, se siente, llega, ministra. Con esa misma gratitud tenemos que estar delante del Señor constantemente, porque es un privilegio que el Señor te ha dado a mí y a ti de que seamos hijas suyas. Y nos llame al Señor colaboradores para edificar la obra, la casa del Señor, la familia del Señor. Nosotros somos asociados de Cristo. Quiero decirle a tu lado, nosotros somos asociados de Cristo. Escúcheme, hermana amada, no somos asociados a los impíos. Amén. A veces queremos agradar, sobre todo a nuestra familia santa. Perdón, ¿verdad? Todos tenemos algún familiar que no es cristiano. Y a veces queremos agradarle tanto que dejamos de agradar al Señor. Yo no le estoy diciendo que los maltrate. Yo estoy diciendo que lo que enseña la palabra de Dios es sí para todo el mundo. No es no porque es mi mamita. Ese es el punto fuerte de nosotras. Mamita. Es que es mi hijita. Otro punto fuerte. Es que tienes que andar, caminar, edificar, como dice la palabra de Dios, con los hijos de Dios. Porque así no se alcanza al impío. Es que le estoy agradando para ver si lo atraigo. No, hermana. Tiene que ser la luz, luz, la tiniebla, tiniebla. Nosotros tenemos por parámetro, bueno, ahora estamos lejos porque estamos acá, pero yo tengo familia también que no es cristiana, sobre todo primos familiares en general, tíos. Por la gracia bendita de Dios, mis hermanos son cristianos. Solamente tengo 9 hermanos, así que no se preocupen. Del mismo padre y la misma madre, claro. Y todos están casados, tienen hijos, bendito sea Dios. Solamente 7 somos pastores. Creo que Dios ha hecho algo hermoso, maravilloso en nuestra familia. Y nuestros sobrinos ahora, mis sobrinos ya, muchos de ellos están pastoreando. Así que bendita sea la gloria de Dios. ¿Por qué le digo esto? Para que usted sepa que es posible. Pero te tienes que poner de parte de Dios. Siempre de parte de Dios. Y cuando han querido hacer una fiesta, una boda o algo, ellos mismos, no, mientras estén ellos, normal, la fiesta es normal. Después cuando ustedes se vayan, entonces vamos a destapar las botellas. Hasta te lo dicen, pero yo les respeto. Si estoy obligada a ir a la boda, voy así. Así se casaron mis primos, así vivimos. Bendito sea Dios. Algo que está trayendo mucho problema en este tiempo en las familias es la última moda de no me caso. Entonces nuestros hijitos adolescentes, si nos descuidamos, nos quieren traer el pecado a la casa. Perdón, yo predico así, yo hablo así. Hermano, no se lo permita. No permita que su campamento sea manchado, sea dañado. Yo ni sé por qué estoy diciendo esto, pero Dios sí sabe. No vas a mantener a tu hijita en la casa porque le permitas que traiga el novio a vivir a la casa. No vas a mantener a tu hijo contentico porque le permitas lo que no es de Dios en tu casa. Aunque no pueda terminar el tema, quiero comentarte esto. Tenemos un pastor amigo, un pastor de años,
fue presidente de las Asambleas de Dios por más de 20 años en la Florida. Y un día sentía tanta opresión en su casa, sentía una cosa tan horrible, que le dijo al Señor, ¿qué cosa hay? Dios mío, nosotros te servimos, te adoramos, vivimos para ti. ¿Qué sucede en esta casa? Dice que por todo se armaba una discusión, un pleito. Entre paréntesis, en su casa hay discusión y pleito, ahí no está Dios. Gracias a Dios por los 3 amenes. Sí. Ahí no. Dios no está en la contienda. Perdón. Tienes que pedirle a Dios ser sabia, incluso para no empezar tú la contienda. Esa es difícil. Sé sabia. Hay que ser más sabia para callarse que para hablar. El testimonio que les iba a dar. Y este pastor dice que el Señor le dijo que entrara al cuarto de su hijo. Cuando entró, ¿cómo es el cuarto? Propiedad privada, ponen los chicos ahora en su cuarto. Hermana, no permita que su hijo ponga propiedad privada. Usted paga la casa, el apartamento, es suyo. Bendito sea el Señor. Y cuando entró en la propiedad privada, el niño tenía, vamos a decir el niño, tenía el cuarto lleno de fotos de rockeros, música, de todo. Lo arrancó todo, se lo botó, oró, reprendió. El niño tenía 20 años. Oh my God. Y el niño le dijo, me voy. Ok, te pagas el alquiler, te pagas la ropa, te pagas la comida, te lo pagas todo, pero aquí en esta casa serviremos al Señor. Para no hacerse la larga, pasó un tiempito y un tiempo fuerte y la mamá llorando. ¿Y cómo lo despediste? ¿Cómo botaste a mi hijo? Como si no fuera de los dos. Mi hijo. Yo solo le suelto esas cositas así para que usted lo tenga en la mente. No estoy sacando una foto. Estoy diciendo lo que hacemos. Pero Dios le dio la victoria. Dios nos da la victoria en el nombre de Jesús. Tenemos que decretar una casa santa, pura, justa para el Señor. Porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Bendito sea Dios. Tienes que saber incluso con quién te asocias. Ayer hablábamos con la pastora Debbie, nuestras amistades no pueden ser almáticas. Tan bonito que habla, tan lindo que canta, tan hermosa su familia, son perfectos. ¿Y el espíritu? Necesitamos ser estables en el Señor. Tenemos que estar arraigados para ser edificados y edificar a otros. Los espirituales, los arraigados, siempre están agradecidos. Le duele la muela, pero gracias, Señor, porque no me duelen 2, me duelen 1. Sí, hermana. Es que gano poquito dinero. Bendito Dios que tienes trabajo. Es que es fuerte. Y los que ni el sol les da. Así dicen en mi país, ni el sol le da. No pueden. Mi mamá me enseñó una cosa. Mi mamá me enseñó que siempre hay alguien peor que uno. Piense. También en Cuba se dice, no vayas a casa de nadie para que no sepas cómo vive nadie. Siempre te encuentras a alguien que tiene una necesidad parecida a la tuya, pero mayor. Y tú dices, bendito Dios. Gracias, Dios mío, por tu misericordia. Bendito el Señor. Dice la palabra de Dios. Tengo que avanzar porque ya camina este reloj muchísimo. Pero Sión dijo, el Señor me ha abandonado. ¿Verdad que usted a veces se siente así? Ya el Señor me abandonó. No se acuerda de mí, no me mira a mí. Pobrecita yo. Y hasta si se descuida se pone ante el espejo a verse las lágrimas.
Es que no se me corre el maquillaje, pero bendito Dios. Aprenda a agradecerle a Dios por la vida que tiene, por lo que usted es en el Señor, porque en esta mañana estamos en este lugar para aprender a edificar bajo un decreto de Dios. El Señor se ha olvidado, y dice la Biblia, ¿puede una mujer olvidarse de su niño? Dice esta versión latinoamericana, de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas. Y aunque ella se olvide, el Señor te dice, yo no me olvidaré de ti. El Señor no se olvida de nosotros. Aun cuando no seamos sabias edificando, aun cuando no sepamos qué hacer, qué camino tomar, el Señor está con nosotros. Solo que necesitamos acudir a Él. Señor, aquí estoy cada día. ¿Quieres decirle a la hermana que está a tu lado? Cada día. Cada día. Aunque otros se olviden. La hermana fulana se olvidó de textearme. La hermana mengana no se acordó de recordarme el culto. Aunque otros se olviden, Jehová no se olvida de ti. Dice la Biblia, he aquí que en las palmas de sus manos nos tiene grabado, nos tiene como muro de protección. Estamos constantemente delante de Él. Dice la Biblia, tus edificadores se apresuran y tus destructores y desbaratadores se alejan de ti. Se alejan de ti. Se alejan de ti. Los que te ayudan a edificar, tus ministros, los siervos, se están apresurando para preparar la novia de Jesucristo. Y en este tiempo, cuando decidimos edificar, los desbaratadores, así dice la versión que tengo yo aquí, los desbaratadores se van a alejar del pueblo de Dios, de tu casa, de tu familia, de tu iglesia. Porque el Señor nos tiene esculpido en sus manos. Si eres una hija de Dios, tú puedes edificar sobre un fundamento apostólico. Porque tenemos apóstol, bendito sea Dios, sobre un fundamento pastoral. Dice la Biblia también, el Señor descendió para ver la ciudad y la torre. Eso es en Génesis 11, 5 y 6. La ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y aquí había un solo pueblo. Escuche, un solo pueblo. Tenían una misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada que se propongan hacer les será imposible. Seguro que has leído ese versículo muchas veces como algo, esos eran tremendos. Querían ir con todo en contra de Dios. Los hijos de Sión, tenemos que aprender a edificar y mirar la parte buena que tiene la Biblia para enseñarnos. Porque por un decreto, los hijos de Sión edifican para Sión. Por un decreto, los impíos edifican para Babel, para Babilonia. Ellos tienen cosas buenas. A veces son más constantes que los hijos de Dios para hacer el mal. Créame, eran un solo pueblo. ¿Verdad que cuesta la unidad? Amén. A veces molesta. Eran un solo pueblo, estaban para adelante. Vamos a edificar, vamos a hacer. Tenían un mismo lenguaje. A veces uno dice verde, el otro dice no, azul. Yo quiero que sea azul. Un mismo lenguaje. Una misma doctrina, una misma enseñanza. Y comenzaron a hacer las cosas. No solo dijeron y se sentaron, vamos a planificar, vamos a edificar nuestra casa, voy a edificar mi familia, voy a edificar la iglesia. No, pusieron manos a la obra para edificar para el mal.
mucho más tenemos nosotros que ser constantes en la edificación que por un decreto de Dios el Espíritu Santo nos ha delegado. Porque el mismo Señor nos va a visitar y nos va a ayudar a que nuestro edificio, nuestra casa, sea para Sión. Dice la Biblia en 1 de Pedro 2:5, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Ya ve que usted es una casa? Ser edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. A mí siempre me gusta aclarar esto. Santo es apartarse de y dedicarse a. ¿Verdad? A veces nos apartamos de, pero no nos acabamos de dedicar a edificar nuestra casa por un decreto de parte de Dios. Dice, para ofrecer un sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. ¿Te has preguntado alguna vez si tu sacrificio, porque todos hacemos algún sacrificio para servir al Señor, ¿verdad? Dejamos nuestro tiempo, nuestro entretenimiento, parte de sueño por servir a Dios, por estar en un evento como este. Nos quitamos un gusto y estamos agradando al Señor con lo que hacemos. Hoy, mañana, pasado, la Torre de Babel se edificó con fango, ladrillo, ¿verdad? Con mezclas. Pero la Jerusalén se edifica con piedras vivas. Y ahorita les hablé acerca de los muros, ¿se acuerda? El versículo hablaba del muro. Tus hijos son muros en la casa del Señor. Tu esposo es un muro en la casa del Señor. Tu esposo es un pilar, uno que sostiene la casa del Señor. Es que usted no sabe, que ni de Dios quiere saber. Empieza a decretar una palabra de bendición sobre él. No te quejes, no protestes, que la mujer sabia edifica su casa. Ya estoy casi terminando, pero quiero decirte estos versículos que son con los que comencé. Y los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación según la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. ¿Se acuerdan que al principio hablé de esto? Y terminaron de edificar conforme al decreto de Dios, el Dios de Israel. Vino una orden del cielo. Dios usó incluso a los que no le servían para que la orden se cumpliera. Y ellos pudieron restaurar y pudieron edificar los muros y el templo de Jerusalén. Nuestros hijos van a ser muros y van a ser columnas en el nombre del Señor. Y dice la Biblia, y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel. El Señor va a despertar el espíritu del Zorobabel que tienes en tu casa, del que tienes en tu familia. El hijo de Salatiel, que era un gobernador, y el espíritu del sumo sacerdote, Josué, y el espíritu de todo el remanente. Fíjese que fue por capas. Primero despertó a los que no querían servir, despertó a los que querían servir, despertó a todo el pueblo. Y vinieron y comenzaron a hacer la obra en la casa del Señor de los ejércitos. No importa que estén dormidos. No importa incluso que nosotras estemos dormidas. Por un decreto de Dios, en esta mañana el Señor te despierta para hacer la obra del Señor. Dice la Biblia que los decretos de Dios en el Salmo 149:9 son decretos para gloria de Dios y para sus santos. Creo que lo voy a dejar hasta ahí, porque quiero tomar un tiempecito para ministrar. Pero quiero terminar diciéndote que el Señor dice claramente que tú eres su hija. Que si siendo la hija de Dios te pones en sus manos por un decreto del Señor,
hoy el Señor va a empezar o va a continuar edificando tu vida. Por un decreto del Señor, nuestras casas van a ser edificadas. Y eso casa incluye todo lo que esté en tu casa. Dirían en mi país hasta el perro. Todo va a ser edificado por un decreto del Señor. Además de tu vida, de tu casa, la iglesia a la cual pertenece, con la cual trabaja, a la cual amas, va a ser edificada. Y cuando una mujer decide servir al Señor, eso tiene connotación en su casa, eso tiene connotación en la iglesia y aún en el mundo, que es la gran casa. No sé si quieres en esta mañana decirle al Señor: Señor, yo necesito ser edificada. Yo necesito tu sabiduría para edificar. Y creo que tendríamos que empezar de cero, porque el Señor pone las cosas en cero. Y pedirle al Señor: Señor, perdóname las veces que edifiqué a mi manera, a mis conceptos, a lo que dio mi mente o dio mi tradición. Ayúdame, Dios mío, a edificar conforme a tu santa palabra, conforme al fundamento que tú has puesto en tu santa palabra. Comienza a hacer tu oración. Comienza a pedirle al Señor. Tú conoces la necesidad y en qué área el Señor habló en esta mañana a tu vida. Ese es el área que tienes que presentarle al Señor. Le doy gracias a Dios por las hermanas que se han puesto en pie. Si alguna más quiere hacerlo, aunque usted diga: mi casa está muy bonita y muy bien edificada, siempre hay un área que podemos pedirle al Señor que el Señor edifique. Créame que el Señor está en este lugar. El Espíritu Santo de Dios está aquí para darte un decreto de salud, de bienestar, de salvación en esta mañana para tu casa, para tu familia. Un decreto que es dado por el Señor, como se le dio a estos siervos. Y ellos comenzaron y terminaron la obra, tal como el Señor lo había dicho. Bendito sea el Señor. Yo quiero que tomes un tiempito para orar ahí donde tú estás. Y dile: Señor, en esta área necesito que me ayudes a edificar. Haz tu oración. Tú eres hija de Dios, Él es el Padre. Bendito sea Dios para siempre. Bendito sea el Señor para siempre. Bendita sea la gloria del Señor. Aleluya. Señor, estamos ante tu presencia. Señor, no somos nada sin ti. Pero estamos clamando, Dios mío, a tu misericordia, a la gracia tuya que sobreabunda. Te estoy pidiendo en esta mañana, antes que nada, Dios mío, que tú nos perdones. Perdona, Señor, el área en la que no pudimos edificar. Perdónanos, Señor. No tengas en cuenta lo que no hicimos conforme a tu palabra. En lo que pusimos nuestro pensamiento, nuestro corazón. Por favor, Señor, perdónanos. Por favor, Señor, perdónanos. Por favor, Dios mío, ayúdanos a buscar tu sabiduría. Buscar en tu santa palabra cómo quieres que edifiquemos. Ayúdanos a estar conforme con lo que tú nos has dado. Ayúdanos a ser colaboradoras tuyas y no creernos dueñas de lo que tú nos has dado y que es tuyo, que te pertenece, Dios mío. Yo te pido por cada una de mis hermanas que están en este lugar. Te suplico en el nombre de Jesús de Nazaret
que ellas puedan aprender a edificar su vida, para edificar su casa, su familia, la casa de Dios, y para que tu reino sea extendido en este mundo. En esta mañana decretamos, Dios mío, que nuestras casas van a ser edificadas conforme al modelo que tú diste, conforme a la palabra que tú nos has dado. En el nombre del Señor Jesús, en el poder del Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Yo sé que el tiempo ha corrido, pero yo quiero pedirte que te pongas frente a una hermana y la tomes de la mano. Ya pedimos para nosotros, pero la Biblia dice orar los unos por los otros. Es bíblico. Y ora por una hermana, no imponga mano, pónganse de frente. Hija, ven acá. Ven para mostrar. Así, tome de las manos a su hermana.